mi vida política a los 16 años. En ese momento, bueno, empezaba toda como una gran participación juvenil y en esta participación había realmente como una gran efervescencia de jóvenes de distintos sectores sociales que se encontraban como en un camino, ¿no? Es decir, el camino de la participación en lo que era la juventud peronista. Yo empecé, digamos, en realidad no tengo muy en claro por qué empecé en el peronismo, porque en realidad no era ni por una cuestión de tradición familiar, ni por una cuestión de claridad respecto a lo que era el peronismo o lo que había sido el peronismo históricamente, sino porque en ese momento era como un lugar de mucho encuentro entre los jóvenes, y había como una mística muy fuerte de que ese era el lugar en el que se podían hacer los cambios sociales, generar la transformación que se necesitaba en la Argentina, ¿no? Pero tanto yo como muchísimos jóvenes que empezamos en ese momento, yo estaba en el colegio secundario, yo iba a un colegio secundario privado, así que tampoco en mi colegio había participación política. Había en ese momento en muchísimos colegios había participación política, pero no en el mío. Y bueno, por una circunstancia familiar que mi hermana empezó a tener, mi madre primero empezó a conocer a gente que estaba alrededor de la juventud peronista, a Rodolfo Galimberti, a Diego Muniz Barreto, que venían a mi casa, y bueno, y ahí empezó una relación de mi hermana Julieta con Rodolfo Galimberti. Quizás yo ahí tuve algún tipo de información más cercana de la que tenía otra gente que empezaba a participar, ¿no? Antes de eso había tenido siempre inquietudes por participar en política, y cuando tendría unos 13 años, mi abuela, que venía de familia radical, su padre había sido ministro de Irigoyen en 2 oportunidades, había sido ministro de Agricultura y ministro de Relaciones Exteriores, canciller de Irigoyen, Honorio Porredón. Mi abuela me había llevado a conocerlo a Balbín, me acuerdo, a la casa del radicalismo en Tucumán, en la calle Tucumán, en el Comité Capital. Y me acuerdo que a mí me había dado una impresión de una cosa totalmente vieja. Claro, yo tenía 13, 14 años, me parecía como no sé cuántos años tendría Balbín, quizás tenía 40 en ese momento, pero para mí era como una especie de monumento, ¿no? Algo totalmente antiguo que no tenía yo tampoco tenía muchas nociones. Me acuerdo que en un primer debate que tuve en la unidad básica, yo me fui un día, le dije a Rodolfo Galimberti que quería empezar a participar, y no me tomó en serio porque yo tenía 16 años y no me tomó en serio. Esto era como en febrero, marzo del 2003, unos días antes de las elecciones del 11 de marzo de 1973. Entonces le dije a Rodolfo que quería participar. Entonces me dijo, bueno, mañana te voy a decir cómo. Y al otro día le dije, mirá que quiero empezar a participar, y no me daba bola. Entonces, como no me daba bola, un día le digo, bueno, ¿qué hay que hacer para participar? Entonces me dice, bueno, andate al local de la Juventud Peronista en la calle Chile. Yo decía, ¿dónde quedará la calle Chile? No tenía la más mínima idea. Para mí el mundo se acababa en la avenida Córdoba, era como lo más lejos que existía. Entonces me acuerdo que agarré una guía Filcar y averigüé dónde quedaba la casa de la Juventud Peronista, que en ese momento no era fácil, porque no había internet, no es que te metías en cualquier lado, no estaba en una guía de teléfono. Entonces lograr averiguar dónde quedaba la casa de la Juventud Peronista era bastante difícil. Entonces al final averigüé
Y al otro día a la tarde me fui. Y aparte me acuerdo que me fui con el uniforme del colegio. Me fui a la calle Chile, donde estaba la Juventud Peronista. Y estaba lleno de pibes que, claro, para mí eran grandes, pero tendrían 22, 23 años, 24. Yo los veía como casi como señores, ¿no? Entonces les dije, bueno, quiero empezar a participar de la Juventud Peronista. Me acuerdo que estaba Dante Gullo en ese momento, que era uno de los jefes de la juventud. Entonces me miraron como diciendo, ¿y esta? ¿De dónde viene? Entonces me dijeron, ¿dónde vivís? Entonces yo le dije, yo vivía en Mansilla y Pueyrredón. Entonces me dice, bueno, a ver, Mansilla y Pueyrredón, ¿dónde hay por ahí un local? Entonces me mandaron a un local que quedaba en Gallo y Guardia Vieja, a 1,5 cuadras del Mercado del Abasto. Cuando el Mercado del Abasto era el Mercado del Abasto, no era el shopping del Abasto, era un mercado, era un barrio que, claro, cruzando de donde yo vivía ahí era como otro mundo, era como cruzar una frontera, ir a otro país. Vivía en ese barrio muchísima gente del interior que venían a trabajar en el mercado, vivían en los hoteles. Había mucha pobreza, el mercado era un lugar muy especial. Y entonces, al día siguiente de haber ido ahí al local de la Juventud Peronista, que me mandaron a esa unidad básica, me fui ahí. Claro, después me acuerdo que Rodolfo me decía, ¿cómo te metiste ahí? Que es una unidad básica que estaba dominada por la FARC, porque en ese momento todavía estaban las unidades básicas, había algunas que eran más dependientes de Montoneros y otras de FARC. Y esta era una que dependía más de la FARC. Claro, yo no tenía ni la menor idea, me dijeron anda ahí, yo fui ahí y empecé a militar ahí. Y empecé a ir todos los días y claro, me iba del colegio me iba para la unidad básica, me quedaba. Y eso fue todo el 73, todo el 74, hasta mediados del 75, que caí presa, pintando la puerta de la Facultad de Filosofía de la calle Independencia, y de ahí me fui a Villa Martelli, a la zona norte, porque bueno, ya la situación estaba bastante complicada, bastante pesada, y bueno, y además yo tenía esta cuestión de la relación de mi hermana con Rodolfo Galimberti, entonces la situación se ponía más difícil todavía. Y ahí fui a militar a Villa Martelli y estuve hasta febrero del 77, que me fui al exilio. Una pregunta sobre esa militancia barrial, ¿no? ¿Cómo era la relación entre la militancia barrial y las organizaciones armadas? Bueno, al principio nosotros... ¿Qué mediaciones había? ¿No? Sí, nosotros no teníamos mucha idea de cómo era la relación, porque los que estaban en la organización eran primero aquellos que ya venían de hacía más tiempo, es decir, nosotros éramos los que nos llamaban de la superficie, ¿no? Estábamos en la superficie, no estábamos dentro de la organización. Yo me acuerdo que yo me enteré porque ahí me puse de novia con el que manejaba la unidad básica, se llamaba Cacho, que después desapareció, que él era el que estaba a cargo de la unidad básica. En realidad la estructura era así, si había un encargado de edificios de la que vivía a la vuelta, que era el responsable formal, era como el peronista, él era el que venía de la tradición peronista de verdad. Y Cacho era el encargado de la unidad básica desde la organización, en este caso FARC. Pero cada unidad básica tenía, esto yo me enteré mucho tiempo después, cada unidad básica tenía un responsable directo que pertenecía a la organización. Quizás en alguna unidad básica el consejo que manejaba la unidad básica era de la organización, ¿no? Montoneros o FARC. Y después tenían como un consejo formal, ¿no? Como se llamaban los caretas, que eran los que realmente, efectivamente vivían en el barrio y eran los que
le daban una cierta legitimidad. En este caso me acuerdo que el secretario general de la unidad básica, Liliana Gelín, que era esta unidad básica en la que yo empecé a militar, era un encargado de la vuelta, que también desapareció, porque ni bien vino el golpe, al primero que fueron a buscar fue al encargado. Es decir, Cacho también desapareció, pero ya a partir de su participación en una determinada, digamos, operación, ahí lo detuvieron. En el caso del encargado de edificio que vivía a la vuelta, lo fueron a buscar a la casa. Entonces, al principio no teníamos muy en claro cómo era formalmente esto, pero era así. ¿Sí? Los que íbamos a la unidad básica, que empezaba, claro, en esa unidad básica éramos, yo no sé, pero éramos 200, 300, éramos un montón. Todos los que empezábamos a caer por esta, digamos, masividad de participación en la juventud, que nos sentíamos parte de la juventud peronista, estábamos organizados en comisiones en el marco de la unidad básica. Y había un consejo que era aceptado como la conducción por todos, que esa sí pertenecía a una de las organizaciones, en nuestro caso a la FARC. Y eran los que venían, ¿no? En ese momento se usaba mucho el término bajar, ¿no? Eran los que bajaban con la información, venían con la información de qué manifestaciones se hacían, dónde había que ir, qué tipo de actos había que concurrir, qué tipo de trabajos se hacían. Nosotros, por ejemplo, en ese momento, en esa unidad básica, trabajábamos sobre dos frentes. Trabajábamos con la juventud peronista, que trabajaba fundamentalmente en el control de precios, en el establecimiento de los precios en los hoteles, en los restaurantes. Y después trabajábamos sobre el movimiento de inquilinos peronistas, que era el MIP, porque en esa zona especialmente había una participación muy muy grande de la gente que vivía en hoteles, que empezaba a pedir que haya también control de precios en los hoteles. Los hoteles tenían todos precios abusivos en relación a lo que ganaba la gente en el mercado, ¿no? Pero por ejemplo, una de las cosas que nunca se hizo desde la unidad básica fue había lazos, pero nunca se trabajó específicamente, por ejemplo, dentro del mercado, ¿no? Con las condiciones laborales o las reivindicaciones de los trabajadores del mercado. Y los trabajadores del mercado eran trabajadores absolutamente marginados, porque, digamos, cobraban por cada bolsa que levantaban, no tenían jubilación, no tenían nada, absolutamente nada, ¿no? En general eran hombres muy jóvenes del interior, que tenían sus familias afuera, y había un grado de alcoholismo muy fuerte. Y entonces empezamos como a meternos por gente del barrio, pero no teníamos un trabajo específico en el mercado, que era un punto muy importante pero trabajábamos en el movimiento de inquilinos peronistas y en la juventud peronista. ¿Por una división del trabajo? ¿Había una relación con otras unidades básicas que se ocupaban de eso o otra? No, las unidades básicas eran fundamentalmente las unidades territoriales. En ese momento el trabajo territorial tenía una importancia casi fundamental. Después estaba la Juventud Universitaria Peronista, donde estaban los estudiantes universitarios, que para nosotros eran los burgueses de la juventud, porque eran los estudiantes. Yo estudiaba también, pero no militaba en la Juventud Universitaria. Después estaba la Juventud de Trabajadores de la JTP, Juventud Trabajadora Peronista, y por el desarrollo territorial se trabajaba en la juventud, primero porque había el 95% de los que participaban eran jóvenes, pero muy jóvenes, menores de 25 años. Entonces la juventud en sí mismo era un trabajo muy importante, y en ese barrio específicamente por los hoteles. Después nosotros sí teníamos contacto con todas las unidades básicas que había en la zona, y también teníamos unidades básicas con las que todas las noches nos agarrábamos a cadenazos en la zona, porque teníamos
me acuerdo en ese barrio había una unidad básica del CDO, otra de Guardia de Hierro, y eran los cadenazos todas las santas noches. Salíamos a pintar todas las noches salíamos a pintar el barrio o para convocar a una movilización o un acto o lo que fuese, y teníamos encuentros a las cadenas todas las noches con las unidades básicas de otras líneas, ¿no? Pero me acuerdo que en esa zona había una que quedaba como en Gallo y Humahuaca, había una unidad básica, después había otra que quedaba más para el lado de Once, había varias de la Juventud Peronista, varias unidades básicas. Sí, no. ¿Te acordás de algunos episodios importantes de esa época? Si tuviste alguna relación, ¿no? O no, y segundo largo. ¿De Seiza te acordás? Sí, me acuerdo, lo primero que tengo, el primer acontecimiento del que yo participé concretamente fue del 25 de mayo del 73. Sí, ese día me acuerdo perfecto porque además yo tuve una situación especial porque yo me iba a ir con mi unidad básica, pero Rodolfo Galimberti me dijo que lo acompañe. Entonces estuve en la Casa de Gobierno, estuve en un balcón en la Casa de Gobierno y bueno, viendo todo lo que pasaba, y de golpe nos fuimos en una camioneta. Estaba Rodolfo, mi hermana, y había otros dirigentes más. Estaba uno que se llamaba Mourinho, el Vasco Mourinho, y nos fuimos a Devoto. Y me acuerdo perfecto cuando se abrieron las puertas de Devoto, empezaron a salir todos, y entonces de golpe nosotros teníamos en la camioneta como 3 o 4 personas que se habían subido, que habían salido de Devoto, ¿no? Entonces Rodolfo le dice, bueno, lo llevo para Avenida Plata, que era el local de la central de la Juventud Peronista, donde se habían velado los muertos de Trelew, y ahí se hizo después el acto central de recepción a los que habían salido, ¿no? El 25 de mayo del 73, y me acuerdo perfecto que uno de los 4 que había dijo, no, a mí déjame por el camino, porque era uno de los que había salido colados cuando se abrieron las puertas, se abrieron todas las puertas de Devoto, se abrieron así de par en par. Y bueno, de ese acto me acuerdo como si fuera hoy. Después, Ezeiza también. Ezeiza me acuerdo que nosotros salimos de nuestra unidad básica, éramos, no sé, pero éramos, qué sé yo, 20 camiones, 10 ómnibus, era masiva la participación. Nosotros nos juntamos en Juan B. Justo, al lado de la cancha de Vélez Sarsfield, donde estaba toda la gente que había venido del interior, y desde Juan B. Justo y General Paz fuimos caminando hasta, habremos logrado parar unas 20 cuadras antes de, digamos, 20 cuadras del puente. No llegamos más porque estaba todo repleto. Y yo me acuerdo, claro, tenía 16 años, ¿no? Ahora no lo podría hacer, pero me acuerdo que me pasé todo el camino, teníamos unos volantes de nuestra unidad básica, ¿no? Y un poco con lo que era esa fecha, ¿no? Y me acuerdo que me pasé todo el camino porque me acuerdo que nosotros íbamos por la autopista, por la Richeri, y estaban las dos montañas verdes de pasto hasta arriba, lleno de gente de todos los barrios de ahí que venían, ¿no? Entonces yo me pasé todo el camino, subía, repartía volantes, bajaba, subía, repartía volantes, bajaba. Pasé todo el camino repartiendo volantes de nuestra unidad básica. Y entonces cuando nos tuvimos que parar, se empezaron a escuchar como gritos, ¿no? Es decir, nosotros no teníamos la menor idea de lo que pasaba, porque había gente que tenía radios, pero era como que la comunicación era distinta, no tenía nada que ver con lo que uno se imagina ahora, ¿no? Es decir, vos no te enterabas en el acto lo que pasaba, te enterabas después. No había una comunicación instantánea, ¿no? Entonces me acuerdo que
yo empecé como a correr por el medio de la gente y habré llegado, no sé, a unas 10 cuadras del puente. Ya me había separado de la columna en la que yo venía, que éramos, no sé, la columna de Capital, porque nos juntamos ahí en Vélez Sarsfield con toda la columna de Capital. La columna de Capital serían 30 cuadras, no puedo especificar la cantidad de gente, pero era impresionante. Y llegué como a 10 cuadras y ahí venía toda la gente corriendo, ¿no? Toda la gente corriendo para el lado donde estábamos nosotros. Y bueno, todos empezaban a gritar: nos matan, hay tiros, váyanse. Bueno, se empezó a generar todo un clima. Y bueno, entonces yo volví corriendo para mi columna, y ya la columna ya estaba como empezando a irse, ¿no? Y que nosotros estuvimos en un lugar donde escuchábamos cosas como lejanas, y de golpe veíamos la gente que volvía gritando, diciendo que había tiroteo, que estaban matando gente, que decían cosas, no sé, hay como 10.000 muertos. Y ahí nos enteramos, eso sí, nos enteramos en ese momento que Perón no bajaba en Ezeiza. Y nosotros habíamos llevado muchísima gente del mercado, ¿no? Del abasto. Bueno, había gente que empezaba a llorar, que no podía aceptar no ver ese momento, ¿no? Y bueno, empezamos a caminar de vuelta, y después cuando volvimos a nuestras casas, recién ahí nos enteramos de lo que había pasado. Hasta ese momento nosotros, yo me acuerdo ese día, no teníamos la mínima idea de lo que había pasado. Eso fue Ezeiza. Después nunca se supo demasiado, ¿no? Nunca se supo mucho, ni cuántos muertos, ni quiénes habían muerto. Era como si realmente cómo se había montado la provocación. Bueno, después empezó a haber información y empezó a contarse una parte de la historia. Seguíamos toda la historia por El Descamisado, me acuerdo que era el órgano oficial de la JP, y se leía todas las semanas, pero siempre fue una cosa medio oculta. Nunca se supo mucho qué pasó en ese día. Y vos contás un poco tu periplo posterior, digamos, entre el 74 y el 75, como un proceso en el cual, digamos, tu participación política estaba muy atada a Galimberti, a la situación de Galimberti. No, yo no. Mi participación política siempre fue en la unidad básica Liliana Gelín, ahí en Guardiavieja Gallo. Yo tenía mi vida política, y además nadie en la unidad básica sabía, porque se manejaba todo con, digamos, ya Galimberti estaba en una situación complicada, Perón lo había echado en el 73, ya no era, digamos, su situación era bastante compleja. Entonces en la unidad básica no sabían. Lo que pasa es que yo quizás, digamos, por esa relación me enteraba de ciertas cosas o conocía algunas intimidades, pero no es que estuvo condicionada mi militancia política a lo que él hacía, ¿no? Además él ya lo habían mandado a provincia, estaba en otro lado. ¿Y vos conversaste una vez con él sobre qué es lo que él opinaba después de su expulsión, que fue a raíz del llamado a las milicias, ¿no? Sí, bueno, él en ese momento tenía un cuestionamiento bastante grande a lo que estaba pasando dentro del peronismo, ¿no? Además él era como uno de los pocos en la juventud peronista que tenía como un cierto lazo con el peronismo, porque toda la juventud peronista, prácticamente sacando algunos que venían históricamente del peronismo, ¿no? Familias más tradicionalmente peronistas, la mayoría de los de la juventud peronista no teníamos lazo con el peronismo, ni con la dirigencia sindical, ni con el peronismo más político. Entonces él era uno de los que tenía establecía un cierto puente con la dirigencia más tradicional del peronismo. Y él
creo que en ese momento era muy crítico a Perón porque en realidad lo de las milicias era como, es decir, cuando él declara el llamado a las milicias populares, era como una especie de continuidad del discurso de Perón de reconocimiento de las organizaciones especiales, de las formaciones especiales, del papel que habían tenido en la resistencia contra la dictadura. Entonces es como que Galimberti seguía en esa sintonía, pensando que Perón y el gobierno de Cámpora fundamentalmente iban a ir por ese camino, ¿no? Y sin entender que había otra realidad en el peronismo que era, digamos, y que esto había tenido que ver con una determinada etapa de Perón, ¿no es cierto? Y como que él se quedó en ese momento y yo creo que no percibió, también era Galimberti, que tenía 24 años, eran todos muy jóvenes en ese momento, y entonces tenía como una especie de resentimiento, pero su posición era tratar de encontrar ciertos puentes con el peronismo, no romper todos los puentes, ¿no? Es decir, la conducción la conducción de Montoneros, que digamos Firmenich y todo el núcleo de conducción, esto lo digo por lo que él me contó, no porque yo lo haya vivido, pero la conducción de Montoneros tenía una idea de romper como más rápido, ¿no? O de disputarle más el poder a Perón. Es decir, bueno, en realidad todo esto que hemos construido nos pertenece y entonces podemos generar como una disputa de poder con Perón, ¿no? Que bueno, que ahí fue la primera ruptura de Montoneros entre Montoneros y entre JP y JP Lealtad, ¿no? Que tenía que ver con esto, con cómo era, quién conducía efectivamente, de quién era la organización, a quién respondía. ¿Y esa ruptura cómo se vivió en tu unidad básica? ¿Cómo hubo ruptura dentro? En mi unidad básica no. Mi unidad básica fue una unidad básica que prácticamente no vivió esa ruptura. Yo no me acuerdo, digamos, pero de todos los que había en ese momento ninguno se fue, todos seguimos dentro de la línea de la juventud peronista. Y me acuerdo que empezaron los primeros debates, tímidos, pero los primeros debates con lo que era la conducción de la unidad básica, que eran peronistas de toda la vida. Claro, y que además con razón nos acusaban a nosotros de no tener mucha idea de lo que era la historia del peronismo, cosa que era verdad. Pero nuestra unidad básica era una unidad básica muy particular, porque si bien había algunos cuadros que venían de la clase media, era una unidad básica muy popular, porque la base de la unidad básica eran los pibes del barrio que se habían hecho de la juventud peronista. Entonces tenía bastante sinergia entre la historia peronista y la unidad básica, ¿no? Quizás por el barrio, por el tema del mercado del abasto, ¿no? Lo que vos decís que eran los peronistas auténticos o de tradición, que sí, eran la conducción formal de la unidad sí, básica. Ellos también eran del barrio, era también la gente que expresaba el común del peronista de sí, base. Sí. Y con ellos ya hubo este enfrentamiento, esta polémica. Y con ellos empezaban las discusiones. Ellos decían que Perón era el líder, que a Perón no se lo discutía, que había la tradición del peronismo era seguir las órdenes de Perón. Es decir, que el peronismo no tenía, es decir, dentro del peronismo no se podía seguir una línea que no fuese la de Perón. Era el verticalismo. Es decir, bueno, si Perón dice somos todos, no queremos el socialismo nacional, hay que seguir las órdenes de Perón. A Perón no se lo cuestiona. Además hicimos todo esto para traerlo a Perón. Y ahora que lo tenemos bueno, Perón en ese momento, entre el 73, se había vuelto, ¿no? Pero el tema era, y si Perón quiere ser presidente, Perón tiene que ser presidente. Cámpora
como decía la consigna, era nada más que una persona que se había puesto como transición a la vuelta de Perón, porque el anuncio no había dejado que se presente otro, pero era la verticalidad Perón. El peronismo es así, el peronismo es verticalista y hay que aceptar las órdenes de Perón. Y bueno, y nosotros que introducíamos un lenguaje totalmente distinto, ¿no? Es decir, se discutían documentos sobre el equilibrio de fuerzas que había después de la dictadura, cuál era el modelo que se quería instaurar, los modelos, que eran el modelo argelino, es decir, era todo un debate, también era una mezcla, ¿no? Porque cuando uno se pone a pensar ciertos criterios ideológicos de la juventud peronista, yo me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era "No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Fari Montoneros". Entonces cuando uno se pone a pensar y dice, nosotros, la consigna era "No somos putos, no somos faloperos", como diciendo no somos eso, ¿no? Era fuerte pensar ciertas cosas que eran como muy significativas de una identidad. Entonces, ¿cuál era esa identidad, no? Entonces era una cosa muy mezclada, un nacionalismo, socialismo, catolicismo. Fundamentalmente era la idea de que, yo creo que la idea principal es, bueno, hay que tomar el poder y eso lo tiene que hacer esta organización. Nada más, eso era lo que guiaba. Después era una gran mezcla, ¿no? ¿Esa consigna, por ejemplo, generaba alguna resistencia, no, polémica? Yo no me acuerdo. La gente la cantaba, porque vos te la acordás ahora, pero por ahí en ese momento era intrascendente, o era una consigna relevante, digamos, marcaba una diferencia con los pasotistas. No, era como, yo creo que esa era una consigna de respuesta al peronismo sindical, pero yo no me acuerdo, no sé, yo esto lo he pensado ahora, pero si en algún momento nosotros fuimos críticos a lo que eso implicaba, no me acuerdo nada. Es decir, lo veo muchísimos años después. No, para nada. No, pero además no solamente era eso, es decir, la consigna principal de crítica a Isabel era que Isabel era prostituta. Es decir, cuando uno empieza a mirar las consignas de ese momento, todas eran como una crítica muy fuerte, ¿no? Es decir, claro, quizás no había un concepto de marginalidad, no había un concepto de exclusión, no estaba el concepto de la desocupación. Uno podía irse de un trabajo, entrar a otro, dejar ese trabajo, estar 15 días, ir a otro, es decir, esas no eran preocupaciones, ¿no? Pero yo no me acuerdo haber tenido un debate en torno a esos temas. Los debates eran en torno a cuáles eran los modelos de toma del poder, Nasser, Perón, Argelia. Y en relación a las 3A, ¿qué experiencia tuviste en la unidad básica? ¿Hubo atentados, persecución? Sí. Lo primero que nos pasó, me acuerdo que habrá sido en septiembre del 73, un día lo invitamos a dar una charla al padre Mujica y al otro día nos tirotearon la unidad básica. La unidad básica nuestra era un localcito muy chiquitito, todavía está ahí. Era un local mínimo, era un local como un local comercial con un altillito arriba, no tenía nada. Y entonces un día le invitamos al padre Mujica, que ya tuvimos críticas, porque había sectores de lo que era la conducción de la unidad básica que no lo querían invitar a Mujica. Bueno, después siempre quedó esta cosa un poco clara de cómo había sido o cómo fue el asesinato de Mujica, ¿no? Para mí es un gran signo de interrogación.
Pero me acuerdo que ese día lo invitamos, vino a dar una charla. Bueno, cuando, digamos, nosotros teníamos en el barrio muchos enemigos, teníamos los del CDO que cada tanto nos tiraban alquitrán en el vidrio del local, pero hasta ese momento era como una pelea medio inocente, ¿no? Pasaban y tiraban una piedra, nos pintaban, ¿no? Nos pintaban cosas en el vidrio, desde la cosa de un peronismo más ortodoxo, más tradicional, ¿no? Pero hasta ese momento era como ese tipo de pelea, ¿no? Más de camorra. Y ese día cuando vino Mujica, que fue una charla, me acuerdo que vino a las 7 de la tarde hasta las 9:30, después hicimos unas empanadas, un vino y se habrá ido como a las 11 de la noche y lo llevamos hasta la villa y a las 2 de la mañana nos tirotearon toda la unidad básica. A las 3 de la mañana estábamos todos ahí porque nos llamaron por teléfono, teníamos toda la unidad básica tiroteada. Llamamos a la policía, no pasaba nada. Y entonces al otro día pusimos todas bolsas de arena y era como una especie de... y era una cosa mínima. Entonces era como si uno entrase en un cuarto de 4x4, un poquito más, un poco más largo así, y había en la entrada esas cortinas y tenía una puertita y entonces habíamos dejado la puertita y todo acá eran todas bolsas hasta arriba, todas bolsas con arena y no me acuerdo qué piedra como para que no nos tiroteen. Y bueno, ahí ya, yo me acuerdo que esa fue la primera vez que sentí dónde estamos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ahí fue el tiempo, bueno, ahí fue lo del atentado contra Rucci, no me acuerdo cuándo fue lo de Mujica, si fue en el 74, ¿no? Sí. Sí, no, entonces esto fue un poco más, fue más adelante, fue como en el 74. Fue septiembre del 73, fue septiembre del 73, es lo de Rucci. Sí, bueno, eso es lo de Rucci, Perón, 23 de septiembre del 73 lo de Rucci. Esto fue casi como en el 74, no en el 73, perdón, fue el 74, sí. No, en el 73 no, todavía no había, en el 73 nos peleábamos así, pero en el 74 fue. Ya había pasado el 1 de mayo, ya había sido la ida de la plaza. Ese es un tema también interesante de la plaza. ¿Qué recordás? Y porque yo ahí tengo un recuerdo que después lo hablé con mucha gente, ¿no? Que estuvo ese día en la plaza. Pero yo me acuerdo que bueno, que fue un poco lo mismo. Nosotros ya íbamos a la plaza en un tono de guerra. Me acuerdo que para entrar a la plaza, nosotros hicimos la columna de Capital Federal sobre Corrientes. Y éramos, no sé, pero muchísimos. La columna de Capital era enorme. Después venían los del norte, del sur, la columna norte, la juventud sindical, los universitarios. Pero nosotros teníamos una gran columna. Y nos tocó justo haciendo, digamos, en frontera con lo que era la mitad de la plaza, que era la juventud sindical, Guardia de Hierro, bueno, todos los sectores peronismo más político. Y nosotros nos tocó la parte de atrás de la plaza y en cordón con estos sectores. Y nosotros veníamos de las unidades básicas, ya veníamos con abajo todas las mujeres, porque la policía revisaba a los hombres y no revisaba a las mujeres. Todavía había muy pocas mujeres policías, no, creo que no había ninguna. Entonces había como todo un prejuicio de revisar a la mujer. Entonces todas las mujeres, ese acto se había prohibido ir con banderas. Entonces nosotros llevábamos abajo de los pantalones, de los jeans, llevábamos banderas, ¿no? Todas las banderas enrolladas y llevábamos pequeñas cosas o pequeñas cadenas o pequeñas mangueras con algo adentro. Y entonces pasamos un montón de cosas. Y en un momento, que yo creo que ese fue un tema que generó así como una imagen muy fuerte, porque en un determinado momento empezaron a desplegarse banderas y banderas y banderas, porque alguien había dado la orden, yo no me acuerdo ahora quién, pero alguien había dado la orden que había que llevar las banderas escondidas, por más que se había negociado en una mesa
entre las conducciones, no llevar nada. Pero alguien nos había dado la orden de llevar todo. Entonces sacamos pero miles y miles de banderas, ¿no? Carteles. Y entonces cuando empezó a hablar Perón, que empezó la gente de adelante, empezó con la consigna contra Isabel, que pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular, bueno, empezó todo ese tema, que Perón empezó a hablar y bueno, larga la famosa frase de los imberbes. Yo me acuerdo que nosotros, que éramos la superficie, como se decía, que éramos los de base, y sobre todo los más jóvenes, dijimos, nos vamos, nos empezamos a ir. Y la conducción de la juventud, que estaba Bullo, estaba Amarilla, estaba Obeid, que ahora es gobernador de Santa Fe, bueno, había varios más, que eran toda la conducción, empezaron como a frenar, a decir paren, y nosotros empezamos a irnos. Y cuando se tomó la decisión de irse, nosotros ya estábamos a 3 cuadras de La Plata. Ya como los más jóvenes, los que teníamos como una menor relación con lo que significaba el Perón como símbolo, ¿no? Que nosotros, como nuestra referencia era la juventud, no Perón, ya habíamos decidido irnos. Y después yo hablándolo con mucha gente que estuvo, tienen esa misma idea, ¿no? De que antes de la decisión orgánica de la conducción de la juventud peronista, ya había habido como una decisión. Y ya estábamos, ya habíamos tomado esa decisión. Y me acuerdo que después cuando llegamos a una unidad básica fue un debate donde nosotros directamente decíamos, bueno, basta, se terminó. Y ahí empezó un poco todo el debate de la idea de otro partido, ¿no? El Partido Auténtico, que después se formalizó en el Partido Auténtico. Ese día fue como el día del quiebre, ¿no? Pero fue un quiebre que surgió sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Que teníamos muy poco lazo con lo que era el peronismo. ¿Cómo viviste más la etapa de intensificación de la violencia? Contaste algo de que estuviste presa por pintar, o sea que habrá sido poco tiempo, estuviste seguramente unos días, ¿no? No, estuve 3 meses. ¿Y después de eso qué pasó? Bueno, ahí empezó toda una etapa en la que empezó como, primero bueno, empezamos como a tomar conciencia de lo que pasaba, ¿no? Porque ahí fue cuando mataron a unos dirigentes de la UES, que aparecieron quemados en un auto, empezaban las 3A, empezaba una cosa mucho más violenta de los grupos del CDO, de los grupos que estaban en el barrio, ya la cosa era mucho más violenta. Salíamos, cuando nos íbamos en la unidad básica nos íbamos en grupo, ya era como una cosa más pesada, ¿no? Bueno, ahí viene, además, ahí empieza a generarse una división muy fuerte cuando es el llamado de montoneros a la clandestinidad, ¿no? Que ahí es como que las unidades básicas y los que estábamos trabajando quedamos en una situación muy difícil, porque nosotros teníamos todo nuestro trabajo basado en un trabajo popular, de relación con los sectores sociales. La gente que militaba en los barrios era gente que todos sabían su nombre, su apellido, dónde vivían. Y ahí se generó yo creo que esa fue la primera gran crisis entre lo que fue dentro de lo que puede haber sido la juventud y lo que fue la conducción de Montoneros y al interior de la juventud, ¿no? Porque toda la gente que trabajaba en una tarea barrial se sintió muy desprotegida, porque ¿cómo seguía el trabajo? No había claridad, no había instrucciones claras, no se sabía
el pase a la clandestinidad, yo me acuerdo que de nuestra unidad básica varios dejaron de venir. En vez de venir, por ejemplo, no sé, todos los martes y jueves como venían días salteados, no se sabía cuándo venían. Y nosotros seguíamos ahí todos los días atendiendo el trabajo, atendiendo los frentes, yendo a hacer nuestro trabajo social con la gente. Porque la Juventud Peronista estaba muy organizada en torno a un trabajo social. Entonces ahí hubo como yo creo que esa fue una primera crisis, ¿no? Bueno, ¿y nosotros qué somos? ¿Y esto cómo es? ¿Esta organización cómo es? ¿Y dónde termina una y dónde empieza la otra? ¿Y cómo es la conducción de la juventud? ¿Y quién está en la organización y quién está en la juventud? Eso fue como un primer cuestionamiento, porque, claro, sentimos un abandono, porque nosotros estábamos todos los días en un contacto directo. Bueno, a mí, por ejemplo, me acuerdo que un día dijeron, bueno, hoy salimos a pintar todos, y a mí me agarraron en la puerta de la Facultad de Filosofía, estuve presa varios meses. Ahí siempre tuvo esta idea de que me habían tenido más tiempo por mi relación con Galimberti, pero también ahí empezaron las primeras personas que después se quedaron muchos años, porque ya estaba el estado de sitio, entonces estábamos con decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ya no regía, no estábamos amparados por el derecho porque estaba el estado de sitio, entonces podías quedarte un día, como podías quedarte 3 meses, como te podías quedar, algunos se quedaron 8 años, o 7 años, del 75 al 8 o 9 años. Entonces ahí hubo como una situación de crisis muy fuerte con lo que era, cómo era la estructura, ¿no? Yo creo que recién ahí se empezó a preguntar un poco cómo era eso. ¿Y hubo ya un repliegue de la participación o era más bien un conflicto o un debate, pero donde todavía había Yo me acuerdo que nuestra última... ¿Cuánta gente abandonaba la política en ese momento? Sí, yo me acuerdo que la última participación masiva que nosotros tuvimos en esa unidad básica fue el 1 de julio del 74 con la muerte de Perón. Que, no sé, pero de nuestra unidad básica deben de haber salido 100 camiones, pero y ahí además fue como un sentimiento muy claro de lo que pasaba con el peronista, ¿no es cierto?, de base, y los que no veníamos con esa tradición. Porque yo me acuerdo que nuestra unidad básica fue una cosa impresionante. Sí, los trabajadores del mercado que venían para ir a verlo a Perón lloraban y no podían parar de llorar, y había escenas de crisis y de nervios y de gente que, claro, era un sentimiento muy profundo, ¿no? Que en general los que trabajábamos en la juventud no teníamos ese mismo sentimiento, ese mismo contacto. Ese fue el último momento masivo, pero hubo como sucesivos momentos, ¿no? Yo creo que primero la crisis de la lealtad fue un momento en el que mucha gente del barrio dejaba de venir. Después la muerte de Rucci fue otro momento como de crisis, de participación. Después, bueno, cuando fue la retirada de la plaza, ese fue un momento de mucha crisis, con mucha gente, la gente que venía, las comisiones de trabajo. Ahí fue un momento de mucha crisis, porque ahí se generó como casi un enfrentamiento entre los que éramos como los cuadros de la juventud y la gente del barrio, que no podía entender ese nivel de agresión contra Perón, sobre todo en un barrio como el que yo trabajaba, ¿no? Y después ya como que la participación quedó más reducida
a los grupos militantes, ¿no? y a los jóvenes. Y como que la gente más grande, la gente más del barrio se empezó como a retirar, ¿no? Y si bien seguía siendo, digamos, comparado con el presente, es imposible de pensar porque seguía siendo masivo, ya no era lo mismo, ¿no? Y la última movilización antes de la muerte de Perón, la juventud nosotros no reaccionamos. El 12 de junio no reaccionamos. Ahí ya esa fue una plaza toda del peronismo sindical. Ahí la juventud peronista ya había roto con Perón y la gente iba sola, ya no iba más encuadrada, ¿no? Yo me acuerdo de muchísima gente que al día siguiente vino a la unidad básica a decir qué pasó, cómo la unidad básica no fue, qué pasó que no fueron, al llamado de Perón. Y era como que ya había un quiebre fuerte, ¿no? Y después vos te fuiste a Villa Martelli. Sí, después del 75, cuando estuve presa, ahí me fui a Villa Martelli. Ahí teníamos... ¿Por una cuestión de seguridad o...? Sí, porque digamos, como cuando a mí me detuvieron, me tuvieron más tiempo del normal, entonces bueno, se pensaba que eso podía tener que ver con la relación de mi hermana con Rodolfo Galiberti, entonces que eso podía, que me tenía que cuidar. Estábamos en pleno auge de las 3A, entonces bueno, me cambiaron para Villa Martelli. Y igual ahí en Villa Martelli teníamos una unidad básica que nos duró bastante poco, pues hubo que cerrarla porque ahí nos tiroteaban todas las noches en la unidad básica, todas las santas noches, y la gente se empezó a ir y cada vez estaba más raleada la unidad básica. Era sobre la calle principal, que creo que se llamaba Sofriategui. Y ahí también hacíamos trabajo con los comerciantes, hacíamos trabajo de base con las personas que vivían en los edificios que estaban ahí en General Paz. Pero ya era mucho más difícil. Ya había gente que tenía miedo, gente que cerraba las puertas. Ahí hicimos toda una campaña de afiliación para el Partido Auténtico. Y ya la cosa era mucho más difícil, porque si antes tocabas una puerta y que de 10 puertas 9 te atendían, ahora de 10 eran 3 o 4 y el resto decía, bueno, no, lo quiero pensar, tengo miedo. Ya la situación era muy distinta, ¿no? Bueno, después ya vino el golpe, sí. ¿Y cómo recordás los días del golpe? ¿Qué recuerdo tenés de eso? Bueno, lo primero que recuerdo era la teoría loca que teníamos, ¿no? Que era la idea de que cuanto peor mejor, ¿no? La idea de que, bueno, la situación estaba ya como en una especie de contradicción final, y entonces en la medida en que viniesen directamente los militares, la gente se iba a dar cuenta de que había una contradicción muy clara, a quién pertenecía Isabel. Nuestra oposición a Isabel era total y absoluta, ¿no? Y que entonces, en la medida que se pusiese en blanco y negro esa contradicción, entonces la gente se iba a dar cuenta y iba a optar por un proyecto como el que nosotros representábamos. Entonces no teníamos conceptos claramente democráticos de lo que significaba la democracia. Más bien teníamos la idea de que el golpe iba a ser como una especie de momento clarificador, ¿no? Bueno, en el golpe no quedó nada. Para esa idea de la clarificación había algunos documentos, yo no me los recuerdo, pero había algunos documentos que planteaban eso, ¿no? Sí. ¿Pero era un tema discutido? ¿Había polémica al respecto o era un consenso amplio, total, ¿no? O sea... Bueno, el primer tema discutido fue el tema del partido, si había que crear un partido o si había que
que seguir dentro de las estructuras del Partido Justicialista. Digamos, nosotros nunca pertenecimos a ningún partido, es decir, los de la JP nunca nos afiliamos al peronismo. Yo no estuve nunca afiliada al peronismo, es decir, ni yo ni nadie, es decir, como que para nosotros el partido no existía. Pero eso fue un debate. El debate entre si había que crear una nueva estructura partidaria, si el partido auténtico tenía sentido, si toda la gente iba a seguir, cómo se construía la alternativa ya, la alternativa, bueno, lo que pasa es que bueno, ahí hay una discusión que no se dio por la muerte de Perón, ¿no? Perón se murió en un momento en el que se evitó si el enfrentamiento era con Perón y entonces rápidamente salió Isabel. El enfrentamiento con Isabel era más fácil, porque además nosotros habíamos hecho toda la campaña Perón-Cámpora, entonces ya veníamos con una mala predisposición a la fórmula Perón-Perón. Y eso se discutió. Después el tema de la contradicción principal y demás, por lo menos en el nivel en el que yo estaba, que era en el nivel de base, no, era como que éramos un poco verticales, ¿no? Las cosas que, por lo menos es el recuerdo que yo tengo, éramos todos jóvenes, no estábamos muy formados, no teníamos muchos criterios y éramos un poco verticales. Yo no me acuerdo de debates en torno a ese tema, ¿no? Por lo menos en el nivel en el que nosotros estábamos. Sí recuerdo que los debates eran sobre qué tipo de trabajo había que hacer, si tenía sentido seguir haciendo trabajo de base, el nivel de exposición en el que estábamos aquellos que hacíamos el trabajo de base, porque todos los que de alguna manera habían sufrido las consecuencias de las 3A eran todos militantes de alguna de los sectores, de la Juventud Trabajadora Peronista o de la UES, ¿no? O los que se llamaban los jetones como Ortega Peña, es decir, todos eran aquellos que tenían algún tipo de contacto más permanente con la sociedad y había se sentía como una especie de principio de defensa de la burocracia, ¿no? Como que valía más la vida de un jefe o de uno que estaba en la organización o que estaba en la conducción, de un militante de base que militaba en un barrio. Entonces había como este tipo de discusiones éticas, ¿no? Se empezaba a sentir como un cierto debate con una idea de casta, de privilegio, de grupo que se protegía a sí mismo, ¿no? Que era como decir, la idea que teníamos era como que los que estaban en la organización pensaban, si nosotros nos salvamos, la organización se salva. Y los de abajo se pueden morir una vez, 2 veces, 3 veces, que es como, ¿no? La idea de que van a volver a nacer. Siempre va a haber alguien pero había como que resguardar a la burocracia, ¿no? Esos debates me los acuerdo mucho más que los debates más ideológicos, ¿no? Ahora, de todos modos, la expectativa respecto del golpe tenía que ver seguramente con el hecho de que el recuerdo que había de la dictadura anterior era una dictadura que podía reprimir, pero que quedaba aislada, digamos, ¿no? Cuando reprimía, perdía. Claro, igualmente era un recuerdo del 1%, porque el 99% empezó a militar con Cámpora. Es decir, era un recuerdo casi como de una minoría, es decir, de los considerados más viejos. Los más jóvenes no, venían digamos, como que la masividad fue se construyó muy de golpe, muy de un día para otro, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que la primera vez que nosotros nos enteramos de lo que estaba pasando, me acuerdo que ahí en Villa Martelli, sobre Constituyentes había una villa. Y unos días después del golpe, un mes después del golpe, una chica de la villa desapareció. Y como a los 6 días vino y nos contó
que había estado en la Escuela de Mecánica de la Armada, que había mucha gente. Nosotros no podemos creer. La figura de la idea de la desaparición, la idea de que alguien podía estar sin reconocimiento legal, y eso venía de esa dictadura, ¿no? Que había sido, bueno, una dictadura que mantenía cierto marco legalista, ¿no? Bueno, metía a la gente presa, la podía torturar, en las horas hasta legalizarla, pero yo me acuerdo de ese primer recuerdo, de la idea, porque hasta ese momento era la idea de la muerte, ¿no? Bueno, pasaban las 3A, te barrían, o te metían en un auto y aparecían incendiados. Eran cosas muy fuertes, porque habían aparecido los pibes de la UES incendiados en un auto, aparecían cosas muy fuertes, pero la idea de la desaparición no nos entraba en la cabeza. Yo me acuerdo, como si fuera hoy, el diálogo con esa chica, ¿no? Que decía, nosotros decíamos, esta será de los servicios, ¿de qué será que nos viene a contar esto? No podíamos entender lo que estaba pasando. Lo entendimos varios meses después. Varios meses después empezamos a entender lo que estaban haciendo. Pero fueron varios meses, ¿eh? Y no es que éramos tontos, era lo que le pasaba a todos. Es como que en nuestra cabeza que mantenía, si bien, digamos, estábamos metidos en una idea de lucha, de guerra, en nuestra cabeza entraba hasta una cierta idea de racionalidad de lo que podía ser el otro, pero no podíamos pasar esa frontera. Ahora, tenemos que hacer un temita.